Mis saludos fraternos en este día, queridos hermanos, y gracias por dejar este tiempo especial para escuchar la palabra del Señor. Voy a leer en el profeta Miqueas, el capítulo 7 y versículo 7, que dice lo siguiente: Yo empero a Jehová esperaré al Dios de mi salud, de mi salvación, en Dios, el Dios mío me oirá. Esperando en Dios. Sin duda, hermanos, que estamos muy claros y ciertos que vivimos días difíciles, tiempos de decadencia moral y espiritual, cuando los excesos de maldad prevalecen y la inmoralidad se convierte en la norma, en la ley. Son días tenebrosos de desconfianza y desesperanza para muchísimos. Aquí el profeta Miqueas vivió también en una época muy parecida, donde se habían perdido los valores absolutos, donde la inmoralidad gobernaba aún al interior de las propias familias. Así lo describe él en este capítulo 7, versículos 2 al 6. Él dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto. Todos acechan a la sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el cambrón, el espino, y el más recto como zarzal. El día de tu visitación viene, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guárdate, o guarda, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así describe Miqueas. Todo esto era desolador, que había provocado la indignación de Dios, y el profeta aquí es usado para proclamar esta indignación de Dios. Y además el profeta no tenía consuelo, ni tenía en quién confiar. Entonces es aquí donde va el Señor y nos revela este gran y precioso versículo que encontramos aquí en este texto 7. Él dice: yo empero a Jehová esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Así que, hermanos, veamos entonces nuestra realidad, más allá de las circunstancias del momento. Veamos, hermanos, nuestra vida en relación con Dios, en su soberanía, en sus promesas, sabiendo que seremos oídos, como dice aquí el profeta, sabiendo que seremos atendidos y socorridos y bendecidos por nuestro Dios. Creo que veamos aquí en este versículo 7 tres importantes declaraciones que nos hace el profeta. Lo primero es que él dice: yo empero a Jehová esperaré. Vemos aquí una decisión paciente. A Jehová esperaré. Esta es la confianza del profeta Miqueas para tiempos de crisis. Se nos muestra cuál debe ser nuestra visión, nuestra actitud y nuestra fe como cristianos. Él dice: esperaré. En hebreo es yashal, que es guardar, confiar, con expectativa y paciencia. También significa esperanza. Así que, hermanos, debemos confiar y esperar en el Señor, en su misericordia, en su salvación, en su redención. Pero mientras esperamos, hermanos, no hagamos las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, ni con nuestras propias fuerzas, sino que pongamos todo en Dios. ¿Por qué? Porque su tiempo y acción siempre serán lo mejor para nosotros. Porque sí vale la pena esperar su bendición. Porque Dios nunca nos defraudará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, hermanos, este es un gran consuelo. Podemos confiar, no importa lo que suceda, podemos confiar totalmente en nuestro Dios. Vemos aquí en estas palabras también una base y motivo de aliento. Dios a veces usa los tiempos difíciles como estos de aquí, ¿cierto? Miqueas, los puede usar, tiempos de decadencia, para impulsar y para alentar a su pueblo, a su iglesia. Dios es tan poderoso y misericordioso que cualquier prueba tiene respuesta, tiene consuelo y tiene finalmente sentido en Dios. Dios quiere que en los tiempos de decadencia y de angustia mejoremos además nuestra comunión y relación con Él. Que pasemos de la tibieza, hermanos, al ardor de nuestra devoción y comunión cristiana con Él. Que así como miramos la realidad de este mundo malo, por sobre todo, hermanos, somos llamados aquí a mirar a nuestro Dios,
y a mirar a sus grandísimas promesas que están llenas de paz y de esperanza para los suyos. Que con fe y ardor esperemos siempre el socorro de Dios, siendo firmes en nuestra fe, sabiendo que finalmente nuestro Señor reinará y nosotros reinaremos con Él. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿estamos esperando así, de esta forma, a nuestro Señor? Aprendamos entonces a esperar en Dios. El profeta Miqueas estaba pasando por momentos difíciles. Sufría en medio de un mundo inmoral, en escasez material, rodeado de corrupción. No tenía en quién confiar, ni aún, ¿cierto?, en los de su propia casa. Y es aquí donde clama a Dios y aprende a esperar en Él. Hoy, esto es lo más difícil, esperar, porque todo lo queremos rápido. No queremos esperar. Somos impacientes porque queremos hacerlo nosotros finalmente y hacerlo a nuestro modo, a nuestra forma. Pero el llamado que bendice es este, que nos recuerda aquí el profeta Miqueas, es aprender a esperar en Dios, tal como lo dice David, aquí en el Salmo 41. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Estos son tiempos entonces muy especiales para clamar a Dios, hermanos, y para esperar en Dios. La segunda declaración que encontramos aquí del profeta Miqueas es que él dice: esperaré al Dios de mi salvación. Miqueas sabemos que vivía en tiempos en medio de un pueblo que se apresuraba a su propia ruina, se estaba apresurando al juicio. Lo vemos, ¿cierto?, en una corrupción y ambición generalizada, con trágicos resultados. Vivir en la angustia, en la injusticia, vivir sin consuelo, sin satisfacción y aún en las propias familias. No había temor de Dios. Tanto los principales, príncipes y autoridades vivían en sobornos y ambiciones carroñeras, prosperando a costa, ¿cierto?, de los demás. El profeta lo describe así, de esta manera. Dice: el mejor de ellos es como el cambrón, como el espino, y el más recto como el zarzal, como cerco de espinas. Estaban rechazando los principios bíblicos absolutos. Y este es un síntoma grave de la corrupción cuando está generalizada, tal como hoy, hermanos, en que no se está cumpliendo primeramente con Dios. Por eso es que tampoco se cumple con las autoridades, no se respetan las leyes establecidas, no se cumple con los padres, atendiéndolos, cuidándolos. Vemos esto que se está tramitando, una ley de eutanasia. No se cumple entre los cónyuges, el divorcio, las separaciones, ¿cierto?, son cosas diarias. No se cumple con los hijos, por eso, ¿cierto?, el Sename y otras instituciones. Ni aún se cumple con el prójimo. Hay injusticia, hermanos. No se actúa con principios bíblicos y morales. Y sabemos, hermanos, que el estado de este mundo, en este estado del mundo, no hay vuelta atrás. Por eso, entonces, que el juicio es venido, dice aquí la Escritura. Por eso es que el juicio de Dios no se tarda para este mundo. Dice literalmente el pasaje: el día de tu visitación viene. Ahora será tu confusión. Qué triste, hermanos, qué cuadro más triste es lo que espera este mundo. Pero qué diferente, ¿cierto?, para los hijos del Señor. Nosotros estamos mirando arriba, mirando al Señor, porque de allí, de arriba, nos viene nuestra esperanza. Por eso es que Miqueas aquí decide confiar en Dios. Dice él: esperaré al Dios de mi salvación. No desesperó por la situación. Aprendió que solo Dios es fiel. Y hermanos, nosotros tenemos a alguien en quien podemos confiar. Él dice: yo espero a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esperó en el Dios de su salvación. Esta es una declaración maravillosa de su fe y de su esperanza. Y nosotros, hermanos, ¿en quién esperamos el día de hoy? ¿Dónde están actualmente nuestras esperanzas? Así que, hermanos, en las pruebas, miremos sin ninguna duda al autor y consumador de nuestra fe. Miremos y esperemos en nuestro Señor Jesucristo. Miqueas confiaba además que Dios actuaría en su tiempo y en su modo. A pesar de las circunstancias, tenemos que mirar a nuestro Dios y sin dudar. En medio de una situación imposible, desesperada, tenemos a Dios, hermanos, como nuestro refugio, como nuestra roca fuerte, como nuestra torre firme y fuerte. El deber nuestro es ir a Él, hermanos, es descansar en Él, es refugiarnos en Él. Miqueas además esperó en el Dios, dice él, de su salvación. Es el maravilloso privilegio prometido y disfrutado solo por los hijos de Dios. Porque por el arrepentimiento y la fe en Cristo hemos recibido la gracia y misericordia del Señor y ahora participamos de su obra salvadora, redentora, salvados y liberados de la ira venidera.
librados de los poderes de las tinieblas y del diablo, librados de la tiranía del mundo y de la esclavitud del pecado y de toda su concupiscencia. Y de toda esta obra de salvación, su propósito, su plan, su ejecución, su aplicación, su consumación, toda esta obra completa es parte de la gracia de Dios en Jesucristo. Así que, hermanos, cuánta gratitud debe haber en nuestros corazones por esta preciosa salvación. Y por eso, hermanos, que tenemos la responsabilidad de vivir a la altura de estos privilegios que tenemos de nuestro Dios. Tenemos que vivir confiando, esperando en Dios. Además, hermanos, vemos aquí en la declaración del profeta Miqueas que debemos ser consolados en esta verdad. Porque cuando estemos en crisis y la ayuda humana falle, como sucede, cuando nos traicionen, cuando nos rechacen como el mundo hoy día lo está haciendo, deberíamos decir junto con Miqueas: yo por mi parte esperaré al Dios de mi salvación. Así que, hermanos, esperemos en el Dios que es inmutable, que es misericordioso y justo. Dependamos de Él, descansemos en Él. Esperemos, hermanos, su venida, anunciando esa misma venida hasta que Él venga. Debemos decir lo que en alguna oportunidad dijo Job, allí en Job 13:15, que aunque me matare, en Él esperaré. Así que no es solo el Dios de salvación, sino aquí dice el Dios de mi salvación, dice el profeta. Esto, hermanos, es algo tan personal, es algo tan íntimo y real, el Dios de mi salvación. Así que esperemos en nuestro Dios, aunque pueda parecer que se tarda a veces, esperemos, porque sí vendrá, porque Él no se demorará, como lo confirma Habacuc 2:3. Dice ahí Habacuc: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Qué maravillosa promesa es esta, qué maravilloso y precioso mandato es este que nos hace el Señor, de esperar en nuestro Señor. Y la tercera declaración y certeza que dice el profeta Miqueas es lo siguiente: el Dios mío me oirá. Debemos entonces confiar en que Dios oye a sus hijos. El Dios mío me oirá. No es solo Dios. Él dice, es mi Dios. Es el Dios que nos ha salvado por medio de la fe en Jesucristo. Llamarlo mi Dios significa aquí elección, selección, significa apropiación por la fe, significa conocimiento de Él, significa comunión con Él, significa obediencia a Él, significa deleite supremo en Él. Y yo quiero preguntar, hermanos, ¿todos podemos llamarlo mi Dios? Usted que está escuchando, ¿puede decir que es su Dios? Porque si no es mi Dios, Él tampoco me escuchará. ¿Cuán cierto es esto, hermano? Para muchas personas hoy, que piden, pero que no tienen respuestas, porque no pueden decir mi Dios, no pueden pedir a mi Dios. Pero qué bendición más grande es saber que mi Dios oye y contesta, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Eso es lo que dice Dios, porque Dios nunca rechazará a quienes somos sus hijos, ni rechazará nuestras oraciones cuando van dirigidas correctamente a Él. Así que esta es una preciosa promesa: el Dios mío me oirá. Y esto no es una pregunta, no es ¿me oirá?, sino que es una afirmación. Sí, Dios nos oirá. Como un oyente dispuesto, como nuestro fiel amigo, lleno de amor, dispuesto para aquellos que aman. Como nuestro juez, que escucha pacientemente nuestro caso para contestarlo, para resolverlo. Como nuestro ayudador, lleno de gracia y misericordia, para proveer lo que usted y yo necesitamos, partiendo del alma hasta cierto el entorno de nuestra vida. Así que, hermanos, no hay ninguna duda, nosotros debemos confiar en Él, porque sabemos que Dios escucha y contesta. No importa qué estemos pasando, ni cuán limitados nos veamos en este mundo, Dios puede intervenir cuando Él lo quiere. Él puede hacer que todo ayude a bien. Por eso es que tenemos que decir juntos con Miqueas: yo empero a Jehová esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Debemos clamar orando al Señor. Orar aunque nuestro clamor y fe sean muy débiles. Debemos orar y clamar aunque nuestra petición nos parezca grande e imposible de ser contestada. Debemos clamar aunque otros no lo estén haciendo y aunque sean muchos los que hoy día no crean. Debemos orar y clamar aunque estemos solos e indefensos. Debemos clamar aunque aún los de nuestro propio hogar no lo hagan o aún se burlen de nosotros. ¿Por qué Dios nos escuchará? Porque Él es el Dios vivo y verdadero. Él escuchará nuestra oración y contestará en bendición.
porque Él se ha entregado a sí mismo para ser nuestro Dios y Salvador. Dice Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué contestará? ¿Por qué nos escuchará? Porque Dios nos ha escuchado tantas veces ya, lo sabemos. Por eso es que no dudamos del presente ni del futuro, porque Dios nos ha escuchado en el pasado. Porque Él mismo nos mandó que le pidiéramos a Él en oración, como dice Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Y finalmente, quiero dejar con ustedes una advertencia. ¿Cuál es esta? Es que el pecado no confesado, el pecado no tratado en nosotros, impide que Dios nos pueda oír. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Y además confirma Isaías 59, 2, más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Aquí Miqueas sabía que contaba él con la ayuda de Dios, porque él se había guardado del mal, del pecado. Él se preocupó de ser santo, de ser íntegro y de ser consecuente en su vida. Y este mismo es el desafío que Dios nos pone el día de hoy, hermanos, a ser consecuentes e íntegros en nuestra vida, de verdad a ser creyentes fieles al Señor. Así que, hermanos, no importa qué esté sucediendo en nuestro país, no importa qué esté sucediendo en el mundo, no importa cuál es la información usted esté hoy día recibiendo, no importa aún qué esté pasando en nuestros propios hogares, por difícil que sea, no desesperemos, hermanos, no desesperemos. Este es tiempo de buscar al Señor, este es tiempo de descansar en nuestro Dios, tal como lo hizo aquí el profeta Miqueas. Este es tiempo de orar, es tiempo de esperar las respuestas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser sostenidos en este tiempo? Como lo hemos revisado, buscando y mirando a Dios, esperando en el Dios de nuestra salvación y confiando que nuestro Dios nos oirá. Sinceramente Él nos oirá. Y si usted, que ha estado escuchando esta meditación, si usted no es un creyente en Cristo, y si usted no puede decir verdaderamente con el profeta Miqueas y con propiedad, mi Dios, entonces yo le llamo a que se acerque al Señor, a que le clame por perdón, a que clame por salvación, a que el Señor pueda transformar su corazón, a que le haga ver la eterna necesidad que tiene usted en su alma de Dios. Y que le recuerdo, hermanos, además, y estimado amigo, especialmente a usted, le recuerdo que primero Dios tiene que aceptarlo a usted, limpiando sus pecados, transformando su vida. Después Él aceptará sus oraciones. Y finalmente Dios dará respuesta. Así que le invito a que venga Cristo ahora y hágalo su Dios para que usted pueda esperar y descansar en Él. Dios les bendiga.